en los evangelios como en las cartas. Por ejemplo, empieza la carta Pablo, apóstol de Jesucristo, y más adelante menciona nada más los seguidores de Cristo, y luego menciona a Jesús, o sea, dice a veces Jesús, dice a veces Jesucristo y dice a veces Cristo. En 4 o 5 versículos puede estar cambiando. Tiene un por qué de repente dice Jesucristo y de repente dice Cristo nada más y de repente dice Jesús nada más. Pues es que sería de acuerdo al contexto, número uno. Y acuérdense que Pablo es judío y escribe como tal, y escribe como judío. Y los judíos, bueno, no voy a decir los judíos, sino los profetas así escribían. Ajá. Solían repetir la misma cosa con diferentes palabras. ¿Sí? Deje limpio sus caminos. ¿Te acuerdas cómo dice el otro? Les pongo un ejemplo, miren cómo escribían los profetas. A ver, vayan a Isaías 55. Es lo mismo, la misma idea, pero repetida con distintas palabras. Y si leen la carta a los Corintios, así lo van a encontrar. Por eso es que le varía. ¿Sí me explicó? Porque no quiere ser redundante. Aunque quiera hacer énfasis en algo, no lo va a repetir con las mismas palabras. ¿Sí se entiende? No quiere decir que en algunas situaciones no vaya a usar Jesús o Jesucristo según el contexto. Fíjense, 55:6. Y esto lo van a ver en las cartas de Pablo, cómo repite las mismas cosas. O luego hacen como sándwich. Empiezan con una idea, luego desarrollan otras y repiten la misma idea. ¿Ok? Por ejemplo, 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y luego dice lo mismo, pero con otras palabras. Está haciendo énfasis. Llamadle, sí, en tanto que está cercano. Misma situación. Deje limpio sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso nos queda claro. Pero vuelve a hacer énfasis, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Sí se entiende? O sea, son mismas ideas, pero repetidas con diversas palabras. Por ejemplo, cuando empieza con Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los seguidores de Cristo, ya no dice a los seguidores de Jesucristo. Entonces me brincó el... Ajá, sí, porque no va a repetir lo mismo. Va contra su naturaleza. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Entonces se entiende, ¿no? ¿Cómo escribían? Sí. ¿En qué momento deja de ser tu libre albedrío las decisiones que tú tomas y cuándo es que Dios tiene todo bajo control? ¿Cuándo es cuando tú dices, o sea, que sigo esperando, o cuando tú ya por tu libre albedrío tomas la decisión de hacer algo, aunque no estás muy seguro de qué es lo que Dios quiere? Si alguien sabe la respuesta y nos la quiere compartir. Nunca termina la vida. Sí, lo que pasa es que, miren, ¿cuándo debo de esperar y cuándo debo de moverme? ¿Esa es la pregunta? Pues sí, pero es que mira también, como lo he tenido mucho en la cabeza y lo he estado, por ejemplo, un gay, una persona gay que está tan de moda en la actualidad esto, ¿en qué momento fue su decisión volverse o convertirse en gay? Después desde siempre ha habido, ¿no? Cuando dice, no sé exactamente en qué va a ser, ¿no? ¿Y cuándo es la decisión de que Dios quiso, o ahí no quiso Dios? ¿En qué momento tú te volviste por lo que te pudo haber pasado de chico? Porque yo no sé por qué te vuelves gay. Pero eso que pasó en la vida de esa persona, vamos a poner Juan Gabriel, sí. cuando Dios dijo, o Dios dijo, a ver,
esto fue por su libre albedrío, o esto fue lo que yo tenía, el plan de vida que yo tenía para... No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Y no es en cuestión de los gays, es en cuestión del trabajo. O sea, tal vez por eso empecé a pensar en todo esto. Sí, lo que pasa es que estamos sujetos a las inclemencias del tiempo, sí. Cuando el hombre pecó, se salió de la voluntad de Dios y perdimos el jardín, sí, perdimos el paraíso, en realidad perdimos todo. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Bueno, le pregunta, ¿dónde estás? Más bien, ¿a dónde llegaste? Sí. Adán no entiende, sabe que pecó y que algo muy malo acaba de suceder, pero él no sabe las ramificaciones. Sí. Y perdió todo. Entonces el incrédulo, la persona que no tiene a Dios, está sujeto a toda la destrucción. Es lo mismo en el caso del cristiano, no. El cristiano recupera lo que perdió Adán. Adán recibe maldición. Y ahorita en el pasaje que citaba Charlie de Efesios, dice que en él fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, lo que sucede en la vida del cristiano ya no es que esté, ¿cómo les diré? Ahí sí ya no es al arbitrio, sino que Dios va a tener cuidado de nosotros. Sí. Entonces, sí, efectivamente, lo que pasa en la vida del cristiano ya depende de Dios, siempre y cuando andemos en sus caminos. Si nos salimos de sus caminos, estamos otra vez sujetos a cualquier cosa. O sea, Dios dice, yo tengo toda tu vida bajo control, siempre y cuando estés cerca. ¿Sí? Si te quedas abajo de la nube, si te sales de la nube te me vas a insolar. Y te van a picar los escorpiones y las víboras, te vas a morir de hambre, te vas a deshidratar. Lo que te pase dentro del plan, es dentro de mi plan. ¿Sí me explicó? Tanto bueno como malo. O sea, ¿Job está viviendo para Dios? Sí. ¿Job sufre? Sí, pero dentro del plan de Dios. No es lo mismo sufrir fuera del plan de Dios que dentro de él. ¿Por qué? Porque sufrir dentro del plan de Dios, por lo menos sabemos que estamos donde tenemos que estar. Y que todo está bajo el control de Dios. Imagínense que ustedes van por, no sé, un lunes yendo a trabajar y se les estrellan y se lastiman. Ahora imagínense salir borrachos de un antro y estrellarse. ¿Quién tiene esperanza al enfrentar el problema? Sí. Claro, el otro le puede pedir perdón a Dios y todo, pero Dios le va a decir esto es cosecha. El otro es prueba. No es lo mismo cosecha que prueba. Uno es producto de nuestro pecado, el otro es la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Y esa diferencia es la más importante. Porque nos van a pasar cosas malas como cristianos, ¿no? O sea, quisiera uno que todo fuera rosa. Pero de que nos pasen cosas malas junto a Dios, a que nos pasen cosas malas lejos de Él, ¿sí me explicó? O sea, es como Jonás cuando les dice, yo sé que esta tormenta es consecuencia de mi pecado y ustedes van a morir conmigo. Échenme al mar. ¿Sí? Claro, Dios todo el tiempo estuvo intentando regresar a Jonás a su voluntad. Totalmente, sí. La diferencia la hace la comunión con Dios. Sabrás que si es prueba o si es consecuencia, si estás en comunión, pues no puede haber consecuencia. Claro, exactamente. Sí, entonces, imagínense que toda su vida se cuidaron y les da cáncer pulmonar. Bueno, Dios lo está permitiendo. Imagínense que fumaron toda su vida y les da cáncer pulmonar. Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Dios va a decir, no te estoy mandando esa prueba. Es la cosecha de tus actos. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Sí. Sí, Mayra. Los muertos no pueden regresar y pueden aparecer nada, pero pueden vernos. No. Ellos ya Sí, totalmente. Si no sufrirían, imagínense. Viéndonos. ¡Qué horror! Sí, no. Estar presente al cuerpo es estar ausente al Señor. Estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. Y les voy a decir algo que les puede parecer bastante extraño. Lo que pasa es que cuando morimos,
el tiempo ya no es el mismo, ¿sí me explico? Aunque todavía vamos a vivir 1000 años, etcétera, en esta tierra. Entonces, cuando alguien muere, ¿en qué tiempo está? ¿Sí me explico? Igual ya están todos los seres creyentes que conocía. Para saber. Y fíjense, Dios no dice casi nada del cielo. Todo lo que habla del futuro lo habla del milenio realmente. Pero de la eternidad, dijo, no dice nada. Vamos a tener un himnario para toda la eternidad cantando. Piénsenlo. Y suena aburrido, ¿no? O sea, eso se los digo de broma, ¿eh? Se los digo de broma. No vamos a estar con un himnario toda la eternidad. Pero Dios no dice qué va a haber ahí. Nada. Nada más dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entendido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice qué cosas no hay. No hay muerte, no hay clamor, no hay dolor. Pero no dice el Apocalipsis que están los ancianos alrededor de están orando que no va a llegar, ahora todos ancianos. Pues no, además esa es una escena que se da durante la tribulación. Sí, cuando se empiezan a abrir los sellos, etcétera. Vas a ver. O sea, sí dice que vamos a adorar y eso, pero... Bueno, ok, váyanse al libro de Deuteronomio al capítulo 32. Si estas palabras pasan de su cerebro a su corazón, ya la hicimos. Y vamos a llegar a rendir buenas cuentas. Todo el éxito de la campaña de Josué depende de esto. Todo el éxito de nuestra vida depende de esto. Y ahorita vamos a ver, esto es muy importante, ¿eh? Ya no les voy a poner el rescate, antes les ponía yo el helicópterito. Ahora es la conquista. Y vamos a volver a esta palabra que le dice Dios a Josué, levántate. ¿Ok? Y aquí tenemos muchas gentes que son muy coquetas. Ajá. Y no me refiero que estén, ¿cómo se dice?, flirteando todo el día, sino que coquetean con Cristo. Y dicen, sí, me atrae el cristianismo, me atrae la Biblia, pero hasta aquí. ¿Ok? Eso es lo que también le va a pasar a Israel, que estaba coqueteando hasta que Dios le dice, ya deja de estar coqueteando y decídete, levántate. Ok, dice 47, ahí están, 32, 47. Porque no es cosa vana. El libro que tienes en la mano no es cosa vana. Es tu vida. La Biblia es tu vida. Es lo más importante que tienes. Hubo un gran predicador americano que hizo un avivamiento en Chicago en el siglo XIX. Era el séptimo, no me acuerdo, o 12 hermanos, era una familia grandísima, y él nace, o el último de sus hermanos nace, cuando ya había muerto su papá. O sea, su papá muere durante el embarazo, y recuerda Moody, Dwight Moody se llamaba, que su mamá tenía un versículo de los Salmos subrayado que decía que Jehová sustenta a la viuda. Y dice, nunca nos faltó nada. Y Moody trabajaba en una zapatería y luego tuvo la oportunidad de poner su propio negocio. Y un día está viendo cómo se incendia la zapatería y llega una persona y le dice, lo perdiste todo. Y le dice, no, todavía lo tengo todo, todavía tengo mi Biblia. Y bueno, Moody había aprendido mucho como zapatero, pudo haber sido un gran empresario, pero Dios lo llamó a ser un predicador. Y hasta la fecha está en Chicago, si alguien va alguna vez, el Instituto Moody, el Instituto Bíblico Moody. Y Moody era famoso porque donde predicaba era un gran escenario y abajo había unas escaleras que iban a un sótano. Y entonces llegaba la gente a preguntar por Moody, y la persona que le ayudaba tenía un discípulo que también, un gran hombre de Dios, Torrey. Y decía Torrey contaba que siempre que le preguntaban por Moody le decía, está abajo de las escaleras. Porque ese cuate literalmente se ponía abajo de las escaleras que bajaban al sótano y ahí estaba orando todo el día. Y en Escocia
hubo un gran avivamiento gracias a Moody también. Él tenía un dicho famoso en donde le dijo a Dios, dame Escocia o me muero. Y un día le pregunta a un niño en Escocia, porque ya había un gran avivamiento, dime qué es la oración. Y entonces el niño se había tratado una definición. Es el acercarse a Dios confiadamente para alcanzar gracia, bla, 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 algo le dice. Y le dice, hijo, dale gracias a Dios que naciste en Escocia, justo cuando había un gran avivamiento. Bueno, se los cuento, pero quédense con la anécdota cuando dice, no he perdido nada, todavía tengo mi Biblia. Y eso es lo que le dice Dios a Israel, no es cosa vana, es vuestra vida. Y luego les dice, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Ok? Se los dice Moisés antes de que tome posesión Josué. Josué toma posesión y lo primero que Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y les quiero poner un ejemplo. Este es un diagrama, ¿cómo se llama? Una sinagoga. Jesús seguramente no era una sinagoga tan elegante la de a donde él iba ahí en Nazaret. Pero bueno, Jesús está no predicando en Nazaret, pero ya arrancó su ministerio. Iba por primera vez, ya vamos a decir, dentro de su ministerio mesiánico a Nazaret. Y entonces, ¿se acuerdan que le toca leer ese día? Y entonces lee el pasaje mesiánico en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, etcétera, etcétera. Y entonces todo el mundo se le queda viendo por la autoridad con que lo dice. Y entonces cierra el libro de Isaías y les dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y va y se sienta. Y entonces todo el mundo lo está viendo. Entonces la gente se empieza a enchilar. Y entonces Jesús les dice, seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo. De los milagros que has hecho en otros lugares, hazlos también aquí, para que te creamos. Claro, Jesús no añade para que te creamos, pero a ver, si andas haciendo tanto milagro, para nosotros eres un simple carpintero que aquí creciste, pues a ver, haz algo. ¿Y alguien se acuerda qué dice Jesús a continuación? No hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿Y a quién se refiere? Porque da dos ejemplos. Y esto se los digo para que vean cómo Jesús se la vivía citando la Biblia. Bueno, Jesús les dice, seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, bla, bla, bla. Y les dice, muchas viudas había en los tiempos ¿de quién? De Elías. Pero solamente fue enviada una viuda libanesa, allá en Sarepta. Y había muchos leprosos en los tiempos ¿de quién? De Eliseo, el discípulo de Elías. Entonces toma dos enseñanzas del libro de Reyes y se las cuenta. Y poquito a poquito se va quitando el guante y les hace así. ¿Por qué? Porque Elías pudo haber sido enviada a una viuda israelita, pero no, la manda Dios con una gentil. Y Eliseo pudo haber sanado a muchos leprosos, como les dice Jesús, había muchas viudas en esa época y la mandaron con una gentil. Había muchos leprosos y no eran sanados. ¿Cómo los voy a sanar? También había muchos leprosos y enfermos en la vida de Eliseo y no fue sanado sino un gentil, Naamán el sirio. Y la gente lo entiende perfecto. Pero en lo que les quiero hacer énfasis es en la forma en la que Jesús se la vive citando la Biblia. Y aún esta escritura habéis leído, le dice un día a los fariseos, porque están sus discípulos arrancando espigas. Dice, están haciendo lo que no es lícito en día de reposo. Sí podías arrancar espigas de un tercero, no podías llevar canasta, no podías hacer gandalla, pero si tenías hambre sí podías cortar de sus uvas o de lo que fuera y comértelas ahí. Y los fariseos exageran y dicen, ni en día de, eso sí se puede, pero no en día de reposo. Y Jesús les dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Y les cita un pasaje del libro de Samuel cuando David come de los panes de la proposición. ¿Ok? La siguiente vez que lean los evangelios, vayan viendo la cantidad de veces que Jesús anda citando la Biblia. No es que Él se saque cosas nuevas de la manga, simple y sencillamente hace referencia a la Biblia. Todo el tiempo.
Imagínense que está un discípulo de G316 satélite, ¿ok? Y está arrancando espigas y llega un Hasid, llega un de estos que andan con sus caireles y le dice, no te es lícito hacer esto en día de reposo. ¿Qué era? ¿Cuál era? Ok, bueno. Y esto tiene mucho que ver a la siguiente generación. Bueno, ahora sí. Váyanse capítulo 3 del libro de Josué. Si se llevan esto, si se llevan Deuteronomio 32:47, ya se llevaron todo. Y piénsenlo, ¿quién gana, la tele o la Biblia? Si está ganando la tele, estamos en serios problemas. Ok, la semana pasada veíamos cuando van los dos testigos ahí a revisar Jericó y Rahab les pide clemencia. Ok, ahí están los judíos antes del Jordán. Ok, capítulo 3. Ahí están, dice 3:1. Josué se levantó de mañana, ya vinieron los dos testigos, ya le dijeron, Dios nos ha entregado esta tierra y el corazón de los cananitas ha desfallecido. Ok, dice, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, ok, esto es una locura para variar, todas estas cosas que van a suceder son una locura. Fíjense, ahí están frente al Jordán. Los egipcios se jactan del Nilo, ¿ok? Los asirios se jactan de su Tigris y Éufrates. Los judíos no tienen de qué jactarse en ese sentido. Al contrario, ellos ven el río como un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Para la conquista, ¿ok? Y les dice, fíjense esta cosa. Ok, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ok, el Jordán, y eso tiene mucho significado, estaba crecido en ese momento. ¿Qué momento es? Dígame más o menos, ¿qué mes es este? No. Pues diciembre, Charlie. No. Sí, marzo, abril. ¿Por qué? ¿Mande? Es el mes de Abib. Es primavera. Abib quiere decir primavera. Sí. Pero ¿de dónde saco yo que ahorita es abril o marzo? Sí, bueno, me pueden decir por qué lo dice el pasaje, mi Charlie, ¿ok? Porque lo dice el libro de Josué. Yo esperaba que alguien me dijera el pasaje, pero bueno, ok. Y entonces esto está crecido y esto tiene mucha implicación para todo lo que estamos viendo. Pero bueno, antes de eso, le dice Dios a Josué, mira, dile a los sacerdotes que tomen el arca. Y si se acuerdan, el arca es de madera de acacia, y forrada por dentro y por fuera de oro. Las varas son de madera y forradas de oro. Y todo esto es una sola pieza. Miren, estará bien o estará mal, será realmente así como estaban, pero efectivamente la Biblia dice que había 2 querubines. Y aquí estaba la presencia de Dios. Lo más probable es que esto es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y si echan tantito a volar la imaginación y cruzan algunos versículos, lo más probable es que sea Miguel y Gabriel, y arriba faltaría uno. ¿Quién faltaría? ¿Mande? Porque hay dos ángeles que se mencionan por nombre en la Biblia, que son Miguel, el que protege a Israel, y Gabriel, el mensajero. ¿Mande? Claro, falta Don Jalal, ¿se acuerdan? Y sí, efectivamente la Biblia dice que él estaba sobre el trono de Dios. Era el querubín protector. ¿De qué protegía a Dios? No aclara. ¿Ok? Lo que sí dice la Biblia es que Dios habitaba acá. Bueno, no es que habitara ahí, pero ahí se sentaba. Su gloria. ¿Ok? Son las únicas 2 imágenes
o la única imagen que Dios le permite construir a Israel, estos dos ángeles. Obviamente no para que los veneraran, sino para explicar que aquí se sentaba Dios. ¿Serán una representación de Gabriel y Miguel? Vas a ver. El punto es que es una caja que mide 90 centímetros por 45 centímetros de altura, toda de oro, y esto es una sola pieza, la tapa es una sola pieza con las dos figuras. ¿Cuánto pesará esa chunche? Bueno, la tenían que cargar entre 4, y échenle que cada quien traía 30, 40 kilos. Y entonces Dios le dice a Israel una de las tantas, entre comillas, sandeces que les va a decir que hagan antes de conquistar. Y es, mira, agarra a los sacerdotes, diles, ¿ok?, que se enfilen al río. ¿Con qué? ¿Con un corcho? ¿Con un salvavidas? No, que agarren la caja y se pongan a caminar y se vayan hacia el río y se ahoguen. Eso es lo que les dice. Bueno, no que se ahoguen, pero obviamente si a ti te dicen que camines una caja de 150 kilos o lo que sea y que te metas así al río, bueno, pues obviamente te vas a ahogar o simple y sencillamente la vas a dejar ahí tirada. Ok. Bueno, ahí están, 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ok, lo que van a ver es algo impresionante. Ellos no saben, los judíos no saben hasta ahorita qué es lo que va a suceder. Me brinco al 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Ok. También le dice a Josué, algo va a suceder impresionante para que todo el mundo sepa que yo estoy contigo de la misma forma como estuve con Moisés. Ok. Fíjense, me regreso al 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Hacia dónde van? Me brinco al 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ok, entonces vamos a suponer que tú eres un sacerdote y hasta cierto punto todos lo vivimos. Esta escena la vivimos casi todos los días. Okay, ya, ahí estás con el arca. Y entonces tú llegas a la orilla del Jordán y Dios te dice, cruza. ¿Y tú qué le dices a Dios? No voy a cruzar. ¿Qué le dirías a Dios? Bueno, ok, ya Dios te dice, cruza. ¿Qué le dirías? Sí, te puedes ahogar, pero ¿qué le pedirías? No, bueno, fe, sí, que te guarde, etcétera. No, pues detén las aguas y cruzo. Y Dios dice, no, pisa las aguas y yo las detengo. No es ver para creer. Primero crees y luego ves. Primero pisas el agua y confías en mí y luego yo las detengo, pero no al revés. ¿Sí se entiende? ¿Y qué es lo que sucedió? Efectivamente, en el instante que se mojaron los pies, o hasta que se mojaron los pies, se detuvieron las aguas. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Dios, si tú haces esto, yo voy a creer en ti? Dios, si tú haces esto, entonces sí me voy a entregar. Si tú haces esto, entonces sí voy a buscarte. Si tú haces esto, sí le voy a decir a las personas que creo en ti. Y Dios dice, no. Primero hablas de mí, primero lees la Biblia, primero me buscas y luego yo hago los milagros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, dice la Biblia, tiene que creer que le hay y que es galardonador de todos los que se acercan. No es ver para creer. Porque sí, lo más fácil es, detén mis problemas, Dios, y una vez que se detengan, entonces ya voy a vivir para ti, ya le voy a decir a la gente que tú eres Dios. Y Dios dice, no. En medio de tus problemas y de todas tus broncas, vas a confiar en mí. No es primero resuelvo tu vida y luego ya me sigues. Es primero me sigues y luego se empiezan a resolver tus problemas. ¿Lo hicieron? Sí lo hicieron. Los cuates llegan. ¿Y qué es lo que los impulsa realmente? Desgraciadamente muchas veces tenemos que tocar fondo para buscar a Dios y para seguir a Dios. Antes no.
Y si tú llevas 40 años vagando y dando vueltas, es natural que si Dios te dice párate de cabeza porque tu vida ya va a tener propósito, excepto de dar vueltas a lo bruto, lo más probable es que lo hagas. Ok, dice el pasaje que además todo esto se complica porque las aguas del Jordán estaban crecidas porque era época de lluvia. Ok, este era el señor de la lluvia. Los cananitas adoraban básicamente a 3 dioses. Uno se llamaba El, que tenía un hijo que se llamaba Baal, que quiere decir señor, y Acera, la deidad femenina, que además traían un triángulo amoroso ahí bastante extraño. Ok, el caso es que Baal era el dios de la fertilidad. ¿Qué implicaba para los cananitas que el Jordán estuviera crecido y desbordándose? Y su Dios estaba con ellos, ¿qué? Estaba contento. Entonces Baal por un lado les está diciendo, yo los voy a cuidar. Yo les estoy trayendo la fertilidad y la prosperidad. Imagínate que a ti te ha ido como en feria, ya no ves la tuya. Te convertiste y te va mucho peor que antes. Y ves cómo tus amigos incrédulos prosperan y prosperan y prosperan. Y ellos te ven a ti y dicen, tu Dios es chafa. Porque el mío mira cómo me está prosperando. Es lo que están pensando los cananitas. Ahí vienen esos esclavos. Pues sí, su temor está cayendo sobre nosotros. Pero no van a poder cruzar el Jordán. Y además Baal nos va a cuidar porque el río se está desbordando. ¿Y qué mensaje les mandó Dios a todos los que adoraban a Baal, cuando de repente el río, que es la representación del poder y la fertilidad de Baal, se detiene? Y de repente voltean y está total y completamente seco. Y los espías de Canaán ven como hay unos cuates con una caja parados a medio río seco y la gente está cruzando. Y todos los dioses en los que confiaban, empezando por no les servirán de nada. ¿Por qué adoramos a dioses que no han hecho nada por nosotros? ¿En serio, el dinero hizo algo por nosotros? ¿El alcohol, la fiesta, las amistades incrédulas, en serio, hicieron algo por nosotros? ¿Por qué tenemos que quedar bien con el mundo? Cuando estábamos en el antro ahí chillando 3, 4 de la mañana y luego queremos regresar, Dios dice, yo sequé sus ríos, yo soy más fuerte que ellos. ¿Tú crees que ellos son felices? En serio, si algún día conocen a Luis Miguel, jálenlo y díganle, ¿eres feliz? Entonces, ¿por qué queremos ser como ellos? ¿Sí me explico? Cuando Israel se vuelva a adorar a estos dioses, Dios le va a decir, ¿para qué los adoras? Es que les traen por fertilidad, Señor. Y yo puedo sacar tus ríos en cualquier segundo. ¿Para qué adoras a un Dios que no salva? Yo mismo venzo a esos dioses y luego tú vas y los adoras. Mejor adora al vencedor. Eso es lo increíble de todo el libro de Josué y el libro de Jueces. Que los judíos ven todo este poder y luego van y adoran a Baal. Y Dios dice, ¿para qué adoras a Baal? Ok. Y Dios va a dejar un truco porque no sabe, nos conoce. ¿Ok? Bueno. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, ¿ok? No fue después. Primero te mojas los pies y luego suceden los milagros. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ahí está Don Baal. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeratén. Las que descendían al mar Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ok, Dios manda una señal y dice, no hay Dios, no hay Baal, no hay nada que me pueda detener. Pasa Israel. Entonces se asienta el arca, los sacerdotes se quedan allá a medio río y empieza a cruzar todo el pueblo. Ok, ¿qué implica esto? Este es un mensaje para los coquetos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos fascina el haber recibido a Cristo y haber dormido bien, el saber que Dios nos ama. Y está bien, empezamos a salir del mundo, empezamos a detectar que las cosas del mundo no andan muy bien. De vez en cuando ahí leemos la Biblia y wow, qué bueno que hoy leí. Eso implica la salida de Egipto.
Ya, ok, ya no eres un esclavo, yo te he liberado, vente al desierto, te voy a enseñar. Eso es lo que implica el cruce del Mar Rojo, sales de Egipto, ya, qué increíble. Y Dios dice, bueno, entonces ya crece. Ok, qué bueno que ya saliste al desierto, que estás comiendo el maná, pero llega el momento en donde tienes que conquistar la tierra prometida. ¿Qué implica? Tienes que dejar a tus dioses. Ya no se trata simple y sencillamente de que ya la libré y Dios me salvó y me voy a ir al cielo. Ahora tienes que conquistar la vida que Dios tiene para ti. Ahora sí, te vas a tener que identificar como cristiano, decirle al mundo, sí, soy cristiano. Y no solamente identificarte, vas a tener que ir a la ofensiva. Aquí es la defensiva, aquí es puro esclavo saliendo sin saber qué trailer los atropelló. Aquí es un pueblo ya organizado que sabe lo que tiene que hacer, tiene propósito. En el caso de Josué, conquistar la tierra prometida, en nuestro caso, conquistar el mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos cristianos no se quedan aquí en el desierto? Wow, crucé el Mar Rojo, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. ¿Y qué va a suceder ahora? Es que sé que si leo la Biblia Dios va a cambiar mi mente y al rato voy a hacer un testimonio y van a venir las pruebas y voy a tener que enfrentar las cosas. Hey, Dios me va a pedir que gane las almas, que le hable a otros de Cristo, que sea consciente del infierno. ¿Quiero coquetear? ¿O realmente quiero conquistar el plan de Dios para mi vida? ¿O quiero ir a la ofensiva? En el desierto no había propósito más que dar vueltas a lo bruto. Aquí es cruza el Jordán porque vas a conquistar. Ya no eres el esclavo, ahora eres el conquistador. Aquí eres un esclavo de tus pasiones, de tus pecados. Ya madura, mi cuate. Deja de estar coqueteando con Cristo. Es que si me vuelvo cristiano voy a perder todas estas cualidades y todos estos atributos que tengo y tengo que confiar en mí porque yo hago y yo he hecho y yo he tornado. Y Dios dice, me vale. Tus elementos no me sirven para conquistar la tierra prometida. ¿Y cuántos cristianos hoy, si fuéramos a un Jordán espiritual, están del otro lado? Y Dios diciendo, mójate las patitas, mi cuate, cruza. Ay, Señor, ¿a qué? Aquí estoy muy bien. Jericó quiere decir oasis. No, me la paso bien en el oasis, estoy bien. Y es que de este lado hay puros compromisos, Señor. Empezando por ti. Tendría yo que perdonar. Tendría que clamar. Tendría que buscarte. Sí, sí lo tendrías que hacer. En una de esas asambleas es un cristiano poderoso, Señor. Sí, sí. Y pues es que implica un compromiso. Sí, sí lo implica. La otra es desperdiciar tu vida acá. La otra es que tu vida carezca de propósito. Ok. Y esto va a continuar, fíjense. Me brinco al 4.3. Le ordena Dios a Josué lo siguiente: mandadles, le dice que tomen 12 hombres, diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ok, está el Jordán seco. Y Dios le dice a Josué: saca 12 piedras, ahorita que está seco y puedes, y colócalas fuera del Jordán y haz ahí un monumento. ¿Para qué? Sí, para un testimonio, para un recuerdo. Nuestra vida no solamente tiene recuerdos espantosos que marcaron nuestra vida. La vida de un cristiano tiene también momentos de victoria, y Dios te pide que los marques para básicamente 3 cosas: para que nunca olvides. Número 2, para que tus hijos nunca olviden. Y número 3, para que el mundo sepa. Dios le dice a Josué: toma las 12 piedras y el día de mañana que tus hijos pasen por ahí, papá, todavía no inventan las grúas. No, entonces ¿cómo sacaron esas piedras de justo el fondo del Jordán? Es que Dios hizo detener las aguas. Versículo 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová.
Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Para que le enseñes a tus hijos. Y no solamente levanta un memorial, levanta otro. Versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. 2 memoriales. Uno justo en medio y otro afuera. ¿Para qué? Bueno, les voy a decir cuál es el sentido de su vida. Fíjense. Versículo 24, donde termina el capítulo. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Tu vida tiene un doble propósito: que tus hijos sepan y que el mundo sepa. A ver, váyanse al Salmo 78. Los que les gusta llevar un diario, es de lo más sano, ¿eh? Para que todo el tiempo estén haciendo memoria de lo que Dios Ok, ahí están, 78. Y ese es nuestro reto, ¿eh? Este es el reto. ¿Se acuerdan cómo se refiere Pedro a los cristianos? Para que también vosotros... Ahorita se los leo. Bueno, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Se acuerdan que la Biblia le atribuye este versículo a Jesús? Porque contaba sus cuentitos. Ok, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Cuando estaba preparando el estudio, ahí estaba mi hijo al lado, y estaba meditando en unas palabras que decía la hermana de Corrie ten Boom, esta Betsy, en el campo de concentración donde muere ahí en Alemania. Le decía Betsy a Corrie: no hay lugar tan oscuro a donde la luz de Dios no llegue. Y estaba yo pensando en el antro, en el tugurio, a donde llega el Evangelio, donde vivía Rahab. Es el lugar más podrido, imagínense, de Canaán. Se ve que le va bien a Rahab. Tiene un antro, es dueña de un superantro. Pero la luz de Dios llegó hasta allá. Entonces me volteo y le digo: Albertito, ¿la luz? Y me dice: en las tinieblas resplandece, papá. Y eso es a lo que le tiramos. Claro, hoy es chiquito, ¿no? Yo espero que a los 13 años le diga: la luz, la del antro es increíble, papá, el láser, todo. No, que me pueda contestar con la misma seguridad: en las tinieblas resplandece. Todas estas cosas nos las ha dejado Dios en la Biblia para nuestra enseñanza y para la de la siguiente generación. ¿Y cuál es nuestro reto? Que nuestros hijos no solamente conozcan a Dios, sino que sean profundos. No vayan y adoren a Baal, a un Dios que no salva, que no se vuelvan mundanos. Ok, dice, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esa era la idea, que todas estas maravillas se las contara el pueblo a la siguiente generación, para que aprendieran a temer a Dios. ¿Cuál fue el problema? Que la siguiente generación después de Josué ya creció en Beverly Hills. Imagínense, es el típico testimonio en donde la señora pintó el cuerno, el señor pintó el cuerno, se destrozan, se odian y luego uno se convierte, el otro se convierte, se reconcilian.
y todo es felicidad y hablan de la Biblia, y los hijos ya crecen en un hogar reconstruido y donde hay amor, y de repente van al antro. Y dices, ¿por qué lo haces? ¿Tus padres no te han contado cómo vivían? La inmundicia y el dolor en el que vivían. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Este es nuestro reto, que nosotros, como dice el pasaje, le notifiquemos a nuestros hijos los caminos de Dios, les contemos sus maravillas y ellos no tengan que ser sus propios ratones de laboratorio. Que la siguiente juventud sea una juventud lista para predicar el Evangelio y que no tenga que ir a conocer la inmundicia, que pueda ser sabio y decir, Dios me ha enseñado, no necesito experimentar en mi propia cabeza. Quiero que mi vida tenga propósito y no quiero llegar a tener que tocar fondo para entonces sí servir a Dios. No es necesario. No es necesario. Ok, ¿qué somos nosotros entonces? A ver, váyanse, Pedro. Primera de Pedro, capítulo... Ahorita les digo porque mi cráneo no quiere... Ajá, exactamente, 2:5. Ok, Dios le dice a Josué, saca estas piedras. ¿Para qué? Para que cuando pasen tus hijos te pregunten, ¿por qué hay esas piedras ahí acomodadas, papá? Ah, es que Dios detuvo las aguas del Jordán para que cruzáramos y conquistáramos la tierra prometida. ¿Cuál Dios, papá? El Dios de tus padres, en el que tú también tienes que poner tu confianza. Y que pasaran el resto de los pueblos, acuérdense que esta es una zona geográfica importante, vieran el memorial y dijeran, el Dios de los judíos, el Dios de Israel detuvo las aguas del Jordán. Ok, 2:5, vosotros también como piedras vivas. Si tú le preguntaras a Josué, oye Josué, yo soy cristiano, ¿qué soy? Él te diría, mira, eres una de esas que saqué y que puse ahí en Gilgal. Claro, nada más que tú te mueves. Pero cuando tú andas por la vida, cuando tú interactúas con otros, tú eres ese memorial. Y si tú le cuentas a una persona tu testimonio, lo que tú estás haciendo es ser como esa piedra. Claro, tú estás viva. Y la gente puede decir, esa persona era así y ahora es así, Dios la cambió. Es un monumento a lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. ¿Sí se entiende lo que eres? Digo, para que nos pese. Para que digamos, Dios, yo soy la piedra, ¿va? Yo soy la piedra que anda por ahí merodeando y rondando. Yo soy nada más vivo, ¿va? Sí. Y la gente va a saber que hay Dios en Israel, como literalmente lo leímos ahí en versículo 24, para que el mundo sepa, el mundo va a saber que hay Dios en Israel si te ve a ti. Porque tú eres un monumento. ¿De qué? De un milagro, de que se detuvo el Jordán. Bueno, para ellos, para ti no. En tu caso es que cambié tu vida, que le di propósito a tu vida, que perdoné tus faltas, que te quité tu acompañante que te daba consejos, la culpabilidad. Ya no tienes culpa, ya yo te liberé de ella, ya no actúes con base en la culpa. Ah, te libré de tu pasado, ya no actúes en base a él. Tú eres una piedra que el mundo está viendo. Si alguien te dijera, oye, ¿la persona que te enseña la Biblia es buena o es mala? Yo sé que dirían, es increíble, no, lo tienes tipazo. ¿Cuál sería la evaluación? ¿De veras?
Ok, a ver, vaya a 2 de Corintios 3. Se los digo porque es la misma idea. Todos somos esto. Dice Pablo, ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad de carta de recomendación como algunos? Y miren, hasta cierto punto, a quien honramos o tatemamos es a Dios. Ahí están, 2 de Corintios 3. Ok, los corintios eran muy rebeldes. Ok, como ustedes comprenderán. No, es broma. Dice Pablo, ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos la carta de recomendación de Dios. Oye, te recomiendo a Jehová. ¿Con qué? Con los milagros que ha hecho en mi vida. Con esto no les voy a decir que somos perfectos, ¿eh? Quisiéramos. Pero eso al final del día somos. ¿Somos como esa piedra memorial o somos esa carta que es conocida y leída por todos los hombres? Fíjense, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso somos, ¿eh? Somos carta expedida por Cristo. ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? Lo mismo, lo mismito, que el mundo sepa. Les pongo un ejemplo precioso. A ver, váyanse a 1 de Samuel, al capítulo 17. Uh-huh. $17:32. Es un pasaje famoso, no nos detenemos, pero me quiero detener unas palabras de este. Llega este escuinclete, habrá tenido 15, 16 años, y le dice al rey Saúl, acuérdense que lleva 40 días los filisteos de un lado del valle y los judíos del otro, el valle de Elá, y salía Goliat y les decía, vénganse, échense un tiro, y si alguien me gana, nosotros somos sus siervos. Pero pues echarte un tiro con un tipo de 3,5 metros, pues nadie quiere, ¿no? Y entonces llega don David y le dice a Saúl, no desmaye, 17:32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, es ridículo, la verdad es ridículo. Y entonces le dice Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, escuincle baboso, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y entonces le contesta, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ay, qué lindo, ¿no? Imagínense. Sí, pero este es Goliat, fíjense, y todavía la aclara. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, imagínense la cara de Saúl cuando está echando su rollo. No, es que pues yo, mira, soy pastor y... Les pregunto, ¿qué es lo que saben hacer? Esto es lo que sabe hacer David. En realidad pues militarmente hablando, es lo único que sabe, echar de pedradas y pelearse con los animales. Lo que sepas hacer, Dios lo puede usar. Lo único que sabe hacer es echar de pedradas. Dice, no te preocupes, Saúl, yo les hago el paro. Ok, entonces va ahí por sus 5 piedras, las guarda. Antes intenta ponerse la armadura, ¿se acuerdan? Y no puedes. No puedes vivir en la fe de alguien más. Tú tienes que desarrollar la propia.
se quita el escudo y todo y dice, no, yo no sé usar esto, yo lo único que sé es echar de pedradas, así que pues, en eso es lo que voy a hacer. Ok, versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, le llega el escuinclete todavía con sus granos, güero ahí. ¿Y qué piensa Goliat? ¿Qué creen que pensó Goliat? Llevas 40 días retando al otro pueblo y en el día 40 te llega un escuinclete con unas piedras. ¿Qué está pensando el filisteo? ¿Qué está pensando Goliat? Se están burlando de mí. O sea, estos judíos ya cruzaron todas las líneas. Y después de romperle la espina dorsal a este infeliz, voy a ir a arrasar al resto de todos estos. Y le dice, versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ay, ay, ay. Me brinco al 46. Le dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Para qué vives? Para esto, para que el mundo sepa que hay Dios en Israel. Ese es el sentido de nuestra vida, que la gente conozca a Dios por tu vida. Y todos estos collones, está diciendo David, todos estos collones van a saber que no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. Y sabrá la gente que hay Dios en Israel, porque sí entiendo que tú eres un tipo de 3 metros y pesas 300 o 500 kilos o lo que peses, y no tengo los elementos para vencerte, pero no vengo confiando en eso. Fíjense en el 45, le dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Sí, pero yo no puedo plantear la batalla en los mismos términos. Entonces, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿En tus fuerzas o en las de Dios? Bueno, vamos a terminar. Váyanse a Filipenses al capítulo 2. Esto de salir a hablar de Cristo, que Dios cambie nuestra vida, no nos sale para nada naturalito, ¿eh? Entonces, somos como la luna. Cuando el mundo se interpone, la luna deja de brillar. Cuando el mundo no está estorbando, la luna brilla con toda su fuerza. No con luz propia, sino refleja la del sol. Fíjense, dice ahí el 2.14. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios, ¿qué soy? Eres una carta mía, eres un monumento mío, eres una estrella mía que resplandece entre más son las tinieblas. Piensen hoy en un joven de 13, 14 años que está en la secundaria, en donde esto parece una masacre, es una inmundicia total, y llega la muchacha y le dice, acuéstate conmigo, y le dice, no, ¿por qué? Porque soy cristiano, porque temo a Jehová. ¿Qué droga te estás metiendo? Ajá. Sería la siguiente pregunta. Entre más es la oscuridad, más brilla el cristiano. Y es lo que dice Pablo. Ustedes son cartas, ustedes son piedras, ustedes son luminares en un mundo que cada día está más oscuro. Le estaban preguntando, estaba Tim Tebow, el que era quarterback de los Broncos de Denver, y le pregunta a uno de los reporteros, oye, ¿eres virgen? Y sonríe Tim Tebow y le pregunta, ¿se lo preguntas a todos los quarterbacks? Y entonces obviamente todos los reporteros empiezan a reír.
Y le dice, sí, efectivamente, hasta que me case. Es un tipo bien parecido y millonario. Lo mismo le preguntaban a Kaká cuando jugaba ahí en el Inter en Italia. Puede estar seguro que ni Kaká ni Tim Tebow estaban exentos de todas las tentaciones, pero brillaban como luminares en el mundo. Y entonces, ¿qué hay que hacer para que el mundo sepa, para que Dios se pueda manifestar a través de nuestras vidas? Lo que dice Pablo, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Mismo tema, agarrados de la palabra de vida, de la Biblia, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y así Dios quiere que vivas, agarrado. Obviamente no se refiere a que traigas tu Biblia todo el día bajo el brazo, sino que la leas. Que te agarres de las promesas de Dios, asidos de la palabra de vida. Y dice Pablo, ¿para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si los filipenses vivían agarrados de la Biblia, leyéndola, memorizándola, compartiéndola, enseñándola, Pablo iba a llegar al cielo y Dios le iba a dar una gran recompensa por la obra en Filipos. Pero si los filipenses decían, fuera Biblia, ya no vamos a notificar los caminos de Dios a la generación venidera, no nos importa, Pablo iba a llegar a ser el oso, por lo menos con respecto a su predicación en Filipo, porque Dios le iba a decir, no vino nadie. Llegaste tú, predicaste, se convirtieron 2 que 3 y se acabó todo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué fue en vano ahí mi trabajo? ¿Por qué no les enseñaste a que amaran la Biblia? Que no gane la tele, que no gane Twitter, que no gane Facebook. Tiene que ganar la Biblia. Somos al final del día como cualquier otra computadora, basura adentro, basura para afuera. Información correcta adentro, información correcta para afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú todo el día estás meditando en la Biblia, en tu tiempo libre, y estás leyendo y estás memorizando, cuando alguien te pregunte, cuando abras la boca, ¿qué crees que va a salir? Van a salir bendiciones. Va a salir sabiduría, va a salir instrucción. Si todo el día estás escuchando las de José José y estás tristeando y viendo la tele, pues ¿qué es lo que va a salir? No es física nuclear. Bueno, vamos a orar y como muchos domingos vamos a pedirle a Dios que nos dé amor por la Biblia y terminando cantamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú quisiste usarnos para que el mundo sepa. Haz de nosotros, Dios, esas cartas tuyas de recomendación. Haznos esos monumentos que van por la calle gritando que algo pasó, Dios, que tú hiciste un milagro. Ayúdanos, Dios, a vivir agarrados de tu palabra. Que no menospreciemos lo que tú nos dejaste escrito. Que lo enseñemos a nuestros hijos y que nos vean vivirlo. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.